Y cuando Jesús hubo nacido en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y preguntad con toda diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran gozo. Y cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro e incienso y mirra. Pero avisados por revelación, en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Según este relato del Evangelio de Mateo, un grupo de magos viajó desde el oriente para adorar al Hijo de Dios que había nacido. Este breve relato es una parte importante de la tradición cristiana que ha inspirado a numerosos artistas de distintas disciplinas a crear diferentes obras inspiradas en estos personajes. Pero a pesar de esto, hay quienes consideran muy ambiguo este relato bíblico, dejando muchas dudas. ¿Cuántos eran? ¿Cuáles eran sus nombres? ¿De dónde venían? ¿Qué ruta siguieron? ¿Realmente eran magos? Debido a esto, hemos preparado un informe comentando algunas dudas sobre este interesante tema. Por eso, hoy en Retrografiando, los Reyes Magos. Comenzaremos esta retrografía hablando sobre el uso de la palabra magos. El historiador griego Heródoto menciona a los magos como una casta especial entre los medos, dedicada a actividades religiosas. Esta palabra se tradujo del griego magoi, la cual es de origen persa y se refiere a los sacerdotes de una antigua religión de Persia. Algunos eruditos piensan que los Reyes Magos posiblemente hayan sido sacerdotes de una secta religiosa persa, más precisamente del zoroastrismo. Los estudiosos han encontrado otros registros que se refieren a los magos con el título de reyes, aunque también estudiosos de la Biblia concluyen que el origen del uso de la palabra reyes puede encontrarse en pasajes del Antiguo Testamento en los que se predice que habría reyes que visitarían al Señor. En Isaías 49:7 dice: verán reyes y se levantarán. Y en Isaías 60:10 se registra esto: y sus reyes te servirán. No obstante, el erudito religioso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Bruce R. McConkie, dice en su obra Comentario Doctrinal del Nuevo Testamento lo siguiente: la suposición de que eran miembros del culto religioso apóstata de los magos de la antigua Media y Persia es probablemente falso. Más bien, pareciera que eran verdaderos profetas, personas íntegras como Simeón, Ana y los pastores a quienes el Señor reveló que el Mesías prometido había nacido entre los hombres. El número de los Reyes Magos no se menciona en la Biblia. San Mateo solo nos dice que llevaron 3 regalos, y por este motivo se asume que los magos fueron 3. Los escritos de Marco Polo del siglo XIII contienen una mención proveniente del pueblo persa de Saba,
sobre 3 reyes que llevaron consigo oro, incienso y mirra, en un largo viaje para visitar a un profeta recién nacido. De acuerdo con el registro de Marco Polo, los nombres de estos hombres eran Gaspar, Melchor y Baltasar, nombres por los que se conocen los Reyes Magos en la actualidad. Con el paso del tiempo se les fue asignando apariencia física, las cuales representaban las razas o etnias conocidas hasta la Edad Media. Melchor encarnaba a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Pero no todas las tradiciones suponen esto. En una pintura encontrada en el cementerio de los santos Pedro y Marcelino en Roma, los magos son 2. En otra pintura del Museo de Letrán, en Roma, también propone que fueron 3 los magos. Otra pintura en el cementerio de Domitila de la misma ciudad propone que fueron 4. Y un vaso labrado que se exponía en el Museo Kircheriano propone que fueron 8. Por su parte, Miguel el Grande, quien fue patriarca de la Iglesia Ortodoxa Siria desde 1160 hasta el 1199, escribió que los Reyes Magos fueron 12. Estos fueron Dandaur, hijo de Artaban, Shuf, hijo de Gudfar, Arshak, hijo de Maduk, Sarwand, hijo de Warwadud, Ario, hijo de Kasro, Artashasht, hijo de Hamid, Ashtabusan, hijo de Shishrom, Maduk, hijo de Homam, Arishesh, hijo de Saban, Shardan, hijo de Baldán, y Marduk, hijo de Bel. La mayoría de los estudiosos concuerda en que los regalos eran simbólicos. El oro representaba la majestad de Jesús, el incienso su divinidad y la mirra su sufrimiento y muerte, puesto que esta sustancia se utilizaba para perfumar los cuerpos de los muertos antes de sepultarlos. Vale aclarar que la mirra es una sustancia resinosa de color rojo y olor intenso, compuesta de aceites esenciales, resina y goma que se extrae de distintos árboles cultivados principalmente en Arabia y Etiopía, pero principalmente del árbol Comífora mirra, y se obtiene haciendo una incisión en la corteza. Es utilizada en perfumería y era muy valorada en la antigüedad, ya que era uno de los principales componentes para la elaboración de perfumes, incienso, ungüentos, medicinas y para diluir la tinta de los papiros, y como dijimos anteriormente, se utilizaba para perfumar los cuerpos de los muertos. Cualquier lugar que estuviera al este de Palestina se clasificaba exóticamente como Oriente, ya que esta era la forma de referirse al este. Mateo podría simplemente indicar que nadie sabía con seguridad de dónde habían venido los reyes. Algunos eruditos citan el pasaje de Salmos 72:10 como evidencia de que los hombres provenían de las regiones de lo que en el presente son España, Etiopía y Arabia Saudita, ya que este versículo dice: los reyes de Tarsis, península ibérica, y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y Seba, península arábiga y cuerno de África, ofrecerán dones. Otros creen que los reyes magos eran de Persia, actual Irán, y que hasta podrían haber sido judíos, puesto que en aquella época muchas personas de ascendencia judía vivían en esa región. Si este fuera el caso, expertos coinciden en que lo más probable es que los Reyes Magos hayan seguido el camino conocido como la Ruta de la Luna Creciente Fértil o Ruta de la Media Luna Fértil, la cual abarca la zona del actual Israel, Cisjordania y Líbano, así como partes de Jordania, Siria, Irak y el sureste de Turquía. Esta ruta se extiende a lo largo de la costa oriental del mar Mediterráneo, al norte del desierto sirio y a través de Mesopotamia hasta el Golfo Pérsico. Las representaciones artísticas de la Navidad,
por lo general muestran a los Reyes Magos adorando a un recién nacido, como si su visita hubiera tenido lugar inmediatamente después del nacimiento del Salvador. Sin embargo, las Escrituras revelan que ellos no se hicieron presentes en el establo cuando nació Jesús ni en ningún otro momento de su más tierna infancia, sino que visitaron al niño Jesús que estaba con su madre María. En Mateo 2:11 podemos leer: Y cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y le ofrecieron presentes, oro e incienso y mirra. Cuando Herodes envió a los magos a Belén, les dijo: Cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. No obstante, de acuerdo con la narración de Mateo, ellos fueron avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Por lo tanto, después de visitar al niño Jesús, los magos evitaron volver al rey y regresaron a su tierra por otro camino. Herodes quedó furioso, no solo porque los magos le habían desobedecido, sino que también porque, según parecía, en Belén había nacido un niño que un día llegaría a gobernar la nación. Esto desató el episodio conocido como la matanza de los inocentes. En el diccionario bíblico se hace un claro resumen con respecto a los magos. Eran hombres de rectitud que fueron enviados con el mandato de ser testigos de la presencia del Hijo de Dios en la tierra. Lo más probable es que fueran representantes de una rama del pueblo del Señor residentes en algún lugar al este de Palestina, que guiados por el Espíritu hayan ido a contemplar al Hijo de Dios para regresar luego a su pueblo y testificar de que el Rey Emanuel de cierto había venido al mundo. Y así hemos llegado al final de este video. Y como siempre, te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Si te gustó esta retrografía, puedes dejarme un like, y si conoces algún dato extra o algún detalle que te gustaría compartir o algo que quieras corregir, te invito a que lo dejes en los comentarios. Por mi parte, es todo por hoy, me despido, hasta la próxima.